Más análisis y en este caso es el momento de posar ya la mirada sobre las cripto, el entorno cripto que se avecina de cara a este 2023. Lo hacemos con Alberto Gordo, es cofundador de Protein Capital. Alberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año, Marta. Igualmente, Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no hace tanto que estábamos hablando e intentábamos discernir de qué forma cerrábamos el año 2022, cuál era el panorama que se nos avecinaba para 2023. ¿Cómo estás viendo este arranque de año en términos cripto? En general, vemos como en la última semana Bitcoin se ha impulsado más de un 10%, lo mismo ha estado haciendo Ethereum. En general, estamos viendo un buen comportamiento por parte de las criptomonedas. Parece que esas turbulencias de finales de año marcadas por la crisis de FTX están quedando algo más atrás y que tenemos algo de calma, aunque siempre, por supuesto, cuando hablamos de cripto hablamos de volatilidad, eso está claro. Así es, Marta. No, lo has resumido muy bien. Empezamos el año en unos 16.500 dólares, hablo del Bitcoin, y a día de hoy que estamos ya prácticamente en 19.200, 19.300, pues una revalorización de un 13% en un inicio que la verdad es que tampoco es que hayan habido muchas noticias o muchos eventos para poder de alguna manera justificar esta subida. ¿Esto qué es lo que lleva? Pues aquí hay dos perspectivas y nosotros lo estamos notando mucho. Desde el punto de vista del retail, es increíble, pero por eso es lo que hablamos la última vez, que el retail tiene una memoria muy corta, se olvida muy pronto de las cosas. Entonces ya empieza con la duda del FOMO, de oye, esta va a ser la definitiva y ahora va a empezar el rally y se va a disparar, y ahora estamos empezando en ese momento. Eso es malo, ¿vale? Cuando suele pasar eso es cuando el mercado luego te corrige y vuelve a los niveles anteriores. Por la parte institucional, no. Para nosotros no cambia nada. Sigue todo en la misma línea, con las mismas perspectivas que teníamos cuando acabamos el año y lo estuvimos comentando brevemente. Pero sí, es un comienzo evidentemente positivo. ¿Qué es lo que pensamos? Pues que vamos a estar en un año en que va a ser una fase de acumulación, y en esa fase de acumulación vamos a tener estos FOMOs que vendrán principalmente del retail y luego las correcciones que vendrán principalmente del institucional. Cuando hablamos de FOMO, ese fear of missing out, es decir, ese miedo, ¿no?, a perdernos algo que nos genera esa necesidad, ¿no?, de estar en el tema, en el meollo, en este caso, pues de estar invertidos en cripto. ¿De qué forma se suele producir, ¿no? Entiendo que en gran parte también lo avivamos los medios de comunicación. Al final, la información más a corto plazo puede también generar esa inquietud, pero más o menos, ¿cuál suele ser el comportamiento que vosotros apreciáis entre los inversores que nos hacen apreciar, ¿no?, que está habiendo pues de repente una nueva oleada de lo que llamamos FOMO? Sí, yo creo que el retail lo que está pensando ahora mismo es que sí que es cierto que ven que va a empezar un nuevo ciclo alcista. ¿Cuál es el problema? Que a la mínima revalorización un poco importante de 2 dígitos, ahora estamos hablando de 16%, ¿vale? Y está empezando ese FOMO hacia el retail. Pues ahí piensan que se te va a escapar el tren y que es la última oportunidad y que si no te metes ahora ya has perdido ese nuevo rally. Ese es el gran error y eso es por lo que el 90 y tantos % de la gente normalmente pierde. Aquí hay que ir con paciencia, no te tienes que dejar llevar por el mercado, porque si te llevas por el mercado como estos calentamientos que están habiendo ahora, el mercado es el que luego te saca, ¿vale? Entonces tú tienes que tener tu estrategia, tú tienes que tener tus principios, tus valoraciones y actuar en consecuencia, no actuar según el calentamiento del mercado. Entonces, lo que está pasando ahora es lo típico, ¿vale? Que suele pasar, pero por nuestra parte, por la parte profesional, pues nosotros seguimos con nuestro mismo plan, ¿vale? Y intentaremos coger cierta ventaja o aprovecharnos de estas situaciones que se suelen dar en el mercado. Cuando
te expresas en esos términos, Alberto, nos recuerda mucho a la perspectiva que mantienen los gestores de fondos tradicionales, ¿no? En renta fija y en renta variable, ese no dejarse llevar por el ruido cortoplacista, en no dejarse llevar por el ruido. ¿Hasta qué punto nosotros, por ejemplo, si abordamos una estrategia de inversión en criptomonedas, tenemos que también adoptar esas visiones o esas estrategias que se adoptan a la hora de gestionar activos más tradicionales, que son los que nos suelen resultar más familiares, ¿no? ¿Tenemos que seguir las mismas características de estrategia? Sí, sí, exactamente. Aquí la única diferencia que hay entre este tipo de activo y el activo financiero tradicional es que aquí se incluye un nuevo análisis, que es el análisis on-chain, que viene de la blockchain. Y ahí, como la blockchain es pública y es transparente, pues ahí ves información como Bloomberg, ¿vale? Pero ves realmente, oye, las grandes carteras, qué es lo que están haciendo los mineros, los exchanges, todos los players, los grandes players del ecosistema, ¿vale? Entonces, esto ayuda mucho cuando tienes la información y la puedes analizar y sacar tus propias conclusiones. El resto es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia y para lo cual el retail no está preparado? Que es un tema psicológico, que claro, aquí las revalorizaciones, pues estamos hablando de porcentajes mucho más altos, ¿vale? Si el S&P ha tenido una subida de un 2%, la cripto, el Bitcoin, en 2 semanas que llevamos de año, ha tenido una revalorización de un 20%, casi, un 16%, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un activo y el resto. Pero a nivel de nosotros, las valoraciones que hacemos de la cripto, lo hacemos en base a 2 escenarios. Uno, el tema macro, ¿vale? Cómo influye el tema macro en todos los activos financieros, incluido los activos digitales. Y otro es la adopción de la tecnología o los indicadores, ¿vale? Que ahí metemos indicadores técnicos y los indicadores de adopción, ¿vale? Indicadores on-chain, ¿vale? Cómo están las redes blockchain, si cada vez hay más usuarios, si cada vez hay más wallets y demás. Entonces, son 2 análisis que nos dan conclusiones a veces totalmente opuestas, ¿vale? Y a veces muy parejas. Entonces, dependiendo de qué conclusiones nos dan, pues seguimos un camino o seguimos otro. Pero el análisis es el mismo. De hecho, hay un índice que es el Fear and Greed, es el índice de, ¿cómo se diría?, de miedo o de euforia, que tiene la misma connotación que los activos tradicionales. El Fear and Greed es muy seguido y nos ayuda mucho a bueno, recalcular un poco, ¿no? Decías, ¿cómo sería la traducción? Creo que era miedo y codicia, ¿no? La forma un poco más españolizada quizás de decirlo, para, pues, como decías, ¿no? Ver un poco cuáles son esos 2 estados emocionales opuestos que podrían causar, pues eso, esas volatilidades, mayor imprevisibilidad en el mercado. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis ahora mismo desde Protein Capital, teniendo en cuenta todo este entorno de cara a 2023? Bueno, de cara a 2023, nosotros lo que creemos que vamos a estar, o sea, desde el punto de vista, el análisis que hemos comentado antes, desde el punto de vista macro, lo que comentamos en octubre, el tema del dólar, creíamos que se había generado un techo del dólar y que bajaría. De momento se está produciendo. El segundo tema era el tema de la inflación, ¿vale? Considerábamos también que estábamos en el techo de la inflación y nosotros, según los datos que están llegando, pues vemos que para mediados de este año o finales de este año, pues podamos estar en torno al 3% o 4% de inflación, con lo cual todo esto también aliviará un poco más el tema de las bajadas que hemos tenido en el 2022. En el tema macro, lo que sí que vemos también por la curva invertida que estamos actualmente es las probabilidades altas de que haya una recesión, ¿vale? Una recesión que probablemente no sea muy fuerte y sea corta en el tiempo, pero eso va a traer mucho movimiento, sobre todo a la criptodivisa, ¿vale? Entonces, ¿qué escenario contemplamos nosotros teniendo en cuenta esto y todos los indicadores técnicos que, como sabéis, la mayoría de ellos están en niveles ya de sobreventa? Bueno, pues que vamos a estar en una fase de acumulación
que estaremos en niveles en torno a los 15.000 y los 30.000 dólares. Claro, cuando digo yo que estamos en una fase de acumulación y te digo de 15.000 a 30.000 dólares, me vas a decir, bueno, eso es una barbaridad. Estamos podemos tener revalorizaciones de un 100%. Lo que pasa es que este tipo de activos vamos en esas líneas, ¿vale? Entonces, lo que vemos es esos niveles que pueden llegar. Ahora estamos en 20.000 prácticamente, pues el FOMO seguirá creciendo o podrá crecer durante el principio de año, el primer trimestre o el primera mitad del año, y estaremos ahí entre esos niveles, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que tenemos nuestras propias estrategias para, oye, cuando estemos en unos niveles que consideremos altos dentro de ese rango lateral que os he comentado y basándonos en los indicadores técnicos, pues poder vender ciertas partes, pero ojo, que cuando luego lleguemos a mitad del año o segunda mitad del año y podamos entrar en esa recesión que hemos comentado antes, podemos volver a visitar esos niveles, ese canal, esa línea bajista o esa zona bajista del canal que estaría en torno a los 15.000 dólares. Eso es lo que vemos, con lo cual la clave de todo esto va a estar si a mitad del próximo año tenemos esa recesión, si es corta, si no es corta, si es más fuerte o menos fuerte. Pues supeditados a esa recesión, veremos si se produce, cuál es la magnitud, el calado de esta recesión, su profundidad. Alberto Gordo, cofundador de Protein Capital, muchísimas gracias. A vosotros, Marcia. Un abrazo.